Muchísimas gracias a los organizadores y a los presentes que nos acompañan. Venir a la Casa de América es siempre una satisfacción, se vuelve a ella siempre con gran entusiasmo. Venir a la Casa de América a presentar un libro es un motivo adicional de entusiasmo. Si los libros no son uno, sino dos, pues queda doblado. Y si además uno ha colaborado, aunque sea modestamente, en uno de los libros, pues el factor de multiplicación sigue corriendo. Después de oír las intervenciones que me han precedido, particularmente la de Tomás Pérez Bejo, he llegado a la conclusión de que el orden lógico, lo que pasa es que esto no se puede saber cuando se organizan este tipo de actos, hubiese sido que yo hubiera hablado antes que él, porque probablemente mi discurso problemático hubiera podido abrir el camino a algunas de las afirmaciones que el profesor Pérez Bejo ha desarrollado. Pero como hay que hacer de la necesidad virtud, una vez que él ya ha hablado, lo único que puedo hacer es intentar reconvertir lo que yo tenía pensado en el sentido de algo que sea convergente en los puntos de convergencia que existen y que ya no se convierten en preparatorios, sino de alguna manera en conclusiones o extensiones o problematizaciones de lo que el querido colega ha dicho. Uno de mis maestros, el profesor Rafael Gambra, filósofo, pero escribió en los años 40 un libro prologado por José María Pemán, titulado La Primera Guerra Civil de España, historia y meditación de una lucha olvidada. Esa Primera Guerra Civil de España era la guerra realista, la guerra que entre 1820 y 1823, en Navarra y en Cataluña, las poblaciones reaccionarias, si quisiéramos utilizar el término que ha utilizado Tomás Pérez Bejo, digamos, el sentir natural de las gentes en los reinos de la monarquía católica, hicieron contra la revolución que se había producido con la sublevación del comandante Riego y las tropas que tendrían que haber ido a América precisamente a sofocar parte de la rebelión, de la revolución, lo cual tuvo una incidencia decisiva en el curso posterior de los acontecimientos y que concluyó en 1823, como es sabido, con la llegada del duque de Angulema al frente de los 100.000 hijos de San Luis, que fueron recibidos con un entusiasmo indescriptible por la población española, la misma población española que en 1808 no había recibido con entusiasmo indescriptible a otros franceses, que eran las tropas de Napoleón, lo cual quiere decir que no era tanto por ser franceses como por alguna otra circunstancia. Y de aquí, digamos, me incluyo en la línea no nacionalista de Tomás Pérez Bejo respecto de cierta historiografía del siglo XIX. Rafael Gambra en ese libro, las primeras páginas de ese libro, decía que cualquier lector extranjero que se acercara a un libro básico de historia de España se encontraría con un curso perfectamente comprensible, no racional porque la historia no es racional, pero que es asequible a la razón, que se puede entender, que se puede comprender, salvo en las primeras páginas en las que la prehistoria resulta impenetrable para nuestro conocimiento, y en las últimas, es decir, a partir de la edad contemporánea, en la que nos encontrábamos ante un amasijo de revueltas, de golpes, que no se condecían, no guardaban relación con ese curso perfectamente identificable de la historia de España en los siglos anteriores, particularmente esos siglos de la monarquía católica que ha evocado muy bien Tomás Pérez Bejo. Claro, esto hoy no sería solamente predicable de un lector extranjero, sería predicable de un lector español, casi de cualquier lector, porque ahora, digamos, con el deterioro que se ha producido en nuestra educación, pues nadie entiende nada. Pero aquello decía mucho respecto de la dificultad de interpretar las categorías de la historia contemporánea. Y esto, que Rafael Gambra lo dijo así, no como historiador, aunque su libro es un libro de historia hecho sobre su archivo en su casa solariega del Valle de Roncal, sobre los archivos de su familia que participaron en la guerra realista de 1820 al 23, pero esto lo decía como una observación, por así decir, filosófica, por así decir, conceptual, la dificultad. Pues esto que decía Gambra en este libro es lo que intentó hacer por entonces
un historiador que fue cabeza de escuela y que posteriormente ha sido objeto de críticas de todo tipo, algunas fundadas, otras totalmente infundadas, que ha levantado odios. Hoy ya no, hoy ya nadie se acuerda de él, pero que durante mucho tiempo fue casi la bestia negra de cierto sector historiográfico, que fue don Federico Suárez Verdaguer. Él mismo, el propio don Federico, al llegar a un cierto momento de su trayectoria, no digo que la abandonara, se dedicó a otras cosas y dejó de profundizar un filón interesantísimo que en cambio está en sus escritos de finales de los años 40 y de principios de los años 50 y que se concreta en su libro todavía interesantísimo, La crisis política del antiguo régimen en España, 1800-1840. Y en un pequeño texto que fue una lección inaugural de un curso en el Estudio General de Navarra, todavía no era universidad, que se llamó Renovadores, Innovadores y Conservadores en la crisis del antiguo régimen. ¿Por qué? Porque don Federico Suárez Verdaguer lo que subrayaba, y es lo que voy a intentar trasladar discretamente al ámbito americano, es que la lectura de la crisis del antiguo régimen en España se había hecho sobre categorías erradas, se había hecho sobre una oposición entre liberales y absolutistas que no servía para comprender la realidad. La realidad requería una observación por temas, una observación por actitudes, pero que no venía ligada a la conexión absolutistas liberales. Más aún, esta conexión impedía comprender, por ejemplo, cómo la revolución que se va a producir a la muerte de Fernando VII en 1833 con la inauguración del régimen liberal y el surgimiento de la Primera Guerra Carlista, no es comprensible sin todo lo que ocurre en una década que los liberales, que van a ser los victoriosos finalmente en 1833, han motejado de ominosa como década. O sea que la década es ominosa para los liberales, pero los liberales son los grandes triunfadores del proceso que se produce entre tanto. Ciertas reformas administrativas, aparte de la sucesión femenina, y, por ejemplo, la persecución a los realistas. Si no, no podemos entender la guerra de los agraviats o de los malcontents, que se produce precisamente en el momento en que para la historiografía común, dominante, resulta que dominan los reaccionarios, los realistas. ¿Cómo los realistas pueden sublevarse? Esto, que es conocido de todos, pero que nunca está de más recordarlo, porque sirve para poner en su lugar la necesidad de encontrar unas categorías interpretativas que nos permitan comprender la crisis del antiguo régimen en la España europea y en los reinos ultramarinos. Y aquí es donde sería necesario introducir un factor. Y es el siguiente. ¿Hay algún elemento adicional que convierte en más complicada la lectura de esos acontecimientos que de por sí ya lo son en los territorios peninsulares de la España europea cuando nos trasladamos a los reinos ultramarinos? Evidentemente debe haberlo, pero ese elemento es el elemento nacional. Y entonces yo aquí tendría que decir con Tomás Pérez Bejo, pues probablemente no, porque estamos hablando de una conceptualización de la nación política que no es la que existe en ese momento. La politización de la nación es un hecho revolucionario que es consecuencia de las guerras y de las guerras de la guerra, si también queremos seguir con lo que ha dicho Pérez Bejo, que se produce durante ese periodo. Entonces, tendríamos que decir que lo que se da en ese momento, ven ustedes que estoy reconvirtiendo lo que hubiera sido el curso natural de mis palabras, yo hubiera hablado de tres máscaras esenciales que se dan en todos esos acontecimientos que desde 1808, que es el desencadenante, hasta 1824, que tenemos, digamos, pongamos el fin con la batalla de Ayacucho, aunque efectivamente se podría prolongar más, pero que siguen los avatares de lo que ocurre en la península. Es 1808, es la invasión napoleónica y entonces es la reacción de las juntas. 1810 es la conversión de la reacción en favor del rey con un deseo de independencia. 1814 es la vuelta del rey y la reversión prácticamente en todo el mundo americano, salvo en el Río de la Plata.
salvo en el Río de la Plata, donde probablemente porque a los ingleses les interesaba más. Pero si nos olvidamos del Río de la Plata, era reversible el fenómeno prácticamente. Lo que pasa es que en 1820 se produce de nuevo la revolución peninsular, y es lo que Tomás Pérez Bejo ha explicado muy bien, y eso es lo que impide que la reversión que estaba en curso hubiera podido terminar de reconquistarse. Y luego llega Ayacucho, en el que prácticamente no se dispara un tiro, y en el que prácticamente los jefes de ambos ejércitos estaban hermanados en hermandades secretas, ¿verdad?, que todo el mundo conoce. Bien, ¿cuáles son esas tres máscaras de las que yo quería hablar telegráficamente? En primer lugar, es la máscara de Fernando VII, porque inicialmente lo que se hace es defender al rey. Se dice que el rey ha sido secuestrado, el rey ha dejado de poder ejercer sus funciones y que, por tanto, lo que hay que hacer es suplirle al rey. Es la máscara de Fernando VII. La máscara de Fernando VII, cuando se cae y se ve que hay unos intereses de secesión, entonces tiene que ser tornada en los ambientes conservadores, en otros no. Pero, digamos, como en el mundo llamado patriota o insurgente, en función de los distintos territorios, coexisten unos y otros, coexisten los que podríamos llamar de mentalidad del antiguo régimen junto con los que tienen mentalidad liberal, ahí aparece una segunda máscara que es, en unos casos no es necesario que sea máscara porque es abierta, es la Ilustración, es la doctrina rusoniana, pero en otros casos, en la de los realistas, es la máscara de Suárez. Es la escolástica, es la explicación de que en el fondo lo que está ocurriendo es la aplicación de la teología escolástica, de que el padre Suárez en su Defensio Fidei ya había explicado tesis sobre la traslación del origen del poder en el pueblo, olvidando que el padre Suárez había escrito esto, entre otras cosas, por orden del Papa, polemizando con Jacobo I de Inglaterra, pero esto nos llevaría muy lejos. Y la tercera máscara, que se añade a las dos máscaras anteriores, a la máscara de Fernando VII y a la máscara de Suárez, o a la máscara escolástica, esa ya es posterior. Esa ya no es una máscara que se produce durante todo el proceso de las guerras, sino que es una máscara que la vamos a encontrar todavía a mediados del siglo XIX, cuando se elaboran las primeras constituciones que empiezan a tener un sesgo moderado. Estoy pensando en la Constitución argentina de 1853. Se acaba de beatificar a Fray Mamerto Esquiú, que es uno de los grandes defensores de esa Constitución, a mi juicio de manera muy discutible. No digo la beatificación, sobre la que no tengo que decir, sino sobre su posición en relación con la catolicidad de la Constitución argentina de 1853. En la que es la máscara de la Santísima Trinidad. Es decir, son las constituciones que empiezan con la Santísima Trinidad, pero que lo que hacen en el fondo es santificar la nación política del liberalismo. Bueno, entonces, digamos, es claro que en estos procesos, con tantas máscaras, existen todavía muchas claves que no se han explicado. Que siguen estando, no digo ocultas, pero que no se han terminado de armar. Por eso se puede seguir hablando de un problema de la independencia, o de la emancipación, o de la secesión, o como se quiera decir, aunque los términos no son inocuos. El lenguaje, por supuesto, que tiene sus connotaciones y, por tanto, son muy significativas. Pero yo ahora prefiero no entrar en ello, sino simplemente subrayarlo. Y es que todos estos procesos, como ocurrió en la España peninsular, en la época de Cádiz, dan lugar a vaciamientos de lo que son las intenciones profesadas y la toma de poder por grupos que no emergen al principio, sino que lo hacen solo al final. Hablaba al inicio del libro de Gambra, prologado por Pemán. Pensando precisamente en qué decir hoy, pues me acordaba de esa famosa obrita de Pemán en verso, Cuando las Cortes de Cádiz, que es muy significativa. Pemán en esa época, nunca en realidad, pero en esa época no daba puntadas sin hilo y prácticamente todo tenía una significación determinada. El divino impaciente, pues coincide con la expulsión de la Compañía de Jesús en tiempos de la Segunda República. Y Cuando las Cortes de Cádiz, que es una obra de un periodo no muy lejano, hay un protagonista que es el filósofo Rancio, que es un personaje real, es el dominico
Alvarado, opositor pugnaz de la Constitución de Cádiz, y un personaje, no sé si de ficción o no, Lola la Piconera, que es una tabernera, y entonces hay un momento determinado en el que el filósofo rancio, llegando al final de la obra, dice: y que aprenda España entera de la pobre piconera, cómo van el mismo centro royendo de su madera los enemigos de dentro cuando se van los de afuera. Mientras el pueblo se engaña con este engaño marcial de la guerra y de la hazaña, le está robando la entraña una traición criminal. La guerra murió del mal, la Lola murió del mal del que está muriendo España. Los procesos se ponen en marcha y son utilizados. Y en muchas ocasiones, con posterioridad, resulta difícil separar las claves ideológicas, sociológicas, políticas y de otra naturaleza que se ensamblan en los fenómenos complejos de la historia como este que estamos tratando. Muchas gracias.